Buenos días. Espero que podamos aprovechar intensamente, porque la primera consigna que me han dado es que vaya al grano, cosa que... Por eso te preguntaba. ¿Se me oye? ¿Bien? Muy bien. Para pasar las diapositivas, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a tratar, como se ve aquí. Sí, pero esto no va a ser operativo, ¿eh? Está muy de moda hablar de la sostenibilidad, un concepto muy bien acogido socialmente, muy utilizado también en diversos ámbitos de la sociedad, pero creo que conviene mucho saber de qué estamos hablando. La sostenibilidad se define como la cualidad de ser sostenible, es decir, aquello que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades futuras. En ecología, que es lo que nos afecta de forma más cercana, en el cultivo del viñedo, en los sistemas biológicos, en cuanto a sostenibilidad, se deben mantener productivos a lo largo del tiempo. No lo veo. De forma global, lo que quiere decir es que se trata de garantizar el equilibrio duradero que permanezca entre el crecimiento económico, la preservación del medio ambiente y el propio bienestar de las personas, bienestar social, que esta es la necesidad más urgente. Pero yo quiero llamar la atención inicialmente en esta, que no sé si veis mucho o poco, veis sillas por medio. Es decir, hay que distinguir entre lo natural, por supuesto, en un extremo, lo artificial en otro, porque la pregunta que alguien... Por aquí no hay ninguno. Bueno, yo voy a seguir un poco hablando mientras aparece. O sea, si nos situamos en los dos extremos, por un lado decimos, ¿qué es lo natural? Aquello que tiene menor intervención, en principio. ¿Y qué es lo artificial? Aquello en lo que predomina la intervención humana. Pero, ¿qué es más sostenible? ¿Esa imagen natural donde se interviene poco o otras situaciones, otros sistemas donde hay mucha intervención que están asociadas a lo artificial? Parece que el cuerpo nos pide decir que lo sostenible es aquello que está menos tocado. Pero hay que distinguir que ese no es el concepto. Más natural no significa más sostenible, como voy a tratar de demostrar. No es posible que yo tenga un mando para tener autonomía como... Vale, entonces, lo primero para que algo sea sostenible es la sostenibilidad económica. Evidentemente nadie tiene un negocio o pretende hacer un negocio en el que no sea rentable, porque si no, no puede sostener ni eso ni nada. Entonces, el rendimiento es el primer factor determinante de esa rentabilidad económica, que depende de forma inmediata de los recursos del medio. Es decir, gracias, dime dónde tengo que darle, adelante, atrás y ya está. Y esa rentabilidad, ese rendimiento va a permitir una mayor o menor rentabilidad en función de la gestión que hagamos, en este caso en el cultivo del viñedo, porque va a generar unos costes que serán variables y también permitirá una adquisición de rentabilidad a través del precio de nuestro producto, que es la uva. Ese binomio, digamos, influye de forma paralela, a la vez, en los sistemas de sostenibilidad, en la sostenibilidad en sí misma que vayamos a tener en el cultivo y que además debe ser contemplada de forma global. No se puede hablar de una sostenibilidad en esta parcela porque esa parcela concreta está afectada por el entorno y por los medios de cultivo generales. Bien, muchísimo mejor, ¿eh? Ahora, también está el otro aspecto que es obligatorio, que es al que más se refiere en esencia la sostenibilidad, que es la sostenibilidad medioambiental. En el medio ambiente hay dos partes, son el suelo,
en el que la sostenibilidad va dirigida o debe ir hacia la conservación tanto física del suelo como química, que afecta a la nutrición de las plantas, y el otro aspecto es el clima. Y en el clima, la sostenibilidad es una cuestión que se refiere a tratar de preservar la situación frente al cambio climático. Es decir, no estoy hablando de todavía de cómo manejar el viñedo en términos de sostenibilidad, sino de un planteamiento que pretende preservar que no haya modificaciones, digamos, o las menos posibles. Claro, en esta situación lo que más nos afecta, a lo que más nos interesa ir es a la necesidad que nos encontramos para hacer una adaptación distinta en cada caso de las técnicas culturales, que así es como se titula en parte esta charla, ¿no? Con una perspectiva, sobre todo en la zona en la que nos encontramos, que es el mantenimiento o incluso la mejora de la calidad, porque la sostenibilidad tiene que mantener también eso. Bien, desde el punto de vista de los suelos, voy a ir desde el otro lado, podemos degradarlos, pues se pueden ser degradados a través de la erosión. ¿Cómo? Pues en las formas de preparación que hagamos del suelo o en el propio cultivo. Desde el punto de vista ya del mantenimiento, pues podemos provocar una degradación a través de un manejo físico o químico inadecuado cuando gestionamos el viñedo. Desde el punto de vista del clima, la sostenibilidad sugiere que tenemos que prestar atención a una cuestión, a la alteración de los recursos climáticos. Ahora ya no queremos más calor, antes queríamos más calor para que madurase la uva si no llegaba a término. Ahora no queremos tanto porque parece que la uva coge mucho grado, voy a hablar en palabras un poco más vulgares. Y conlleva irremediablemente a la adaptación, a intentar adaptarse tanto a las temperaturas más altas que están comprobadas como a la sequía. Fijaos que ese gráfico, que no se ve muy bien, pero no importa, sí que distinguimos un color más grisáceo y uno más rojizo, naranja, anaranjado, en el norte, que significa que en estos últimos años el cultivo del viñedo ha progresado hacia el norte, en cuanto a latitud, más de 200 o 300 kilómetros. Estimándose ahora mismo el sur de Inglaterra como un lugar muy propicio para la producción de vinos espumosos, bueno, en parte por inversiones de empresas de la región de Champagne francesa. O sea, esa es la situación en cuanto a la sostenibilidad climática. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues lo más inmediato en el concepto está reducir aquellas acciones que ejecutamos en el viñedo que están contribuyendo al deterioro ambiental. Es lo que está ahora más en boga, ¿no? Evitar emisiones nocivas que puedan ser innecesarias, evitar productos sintéticos en el sentido de lo que supone su propia fabricación, que conlleva contaminación, voy a dejarlo ahí, e incluso la aplicación, que también puede llevar cierto nivel de contaminación. Y hay una cosa que no se puede olvidar, que hay que ser muy conscientes. En el mundo del vino, a diferencia de otros productos, de otros cultivos que podemos encontrarnos en nuestra tierra, es que el vino está muy asociado a los factores ambientales. El vino, como muy bien sabemos aquí, está el presidente para atestiguarlo, de la denominación de origen, es vendido por su origen, que ese es el concepto. El vino de la Ribera del Duero está prestigiado, asociado irremediablemente al territorio de la Ribera del Duero, de una región específica, también de una bodega específica. El vino adquiere un prestigio porque, es muy difícil aquí, si digo un nombre, pues ya la hemos liado. Entonces, o incluso de un determinado viñedo. Esas circunstancias hacen que la posible alteración de los recursos ambientales perjudique, desvíe el concepto y la relación entre el vino de una zona y su calidad, su tipicidad, etc. Cuando ese origen le aporta cualidades específicas, como es el caso, por esa calidad o tipicidad, crea un valor añadido a ese lugar. Y entonces, bueno, pues nos encontramos, como ven, la zona de Saint-Émilion, todo el mundo que está en el mundo del vino tinto la conoce en Francia, pero incluso hay vinos de una sola viña, como esta que vemos de Napa Valley. Eso adquiere una relación, una unión entre el vino y su origen, que es lo que se conoce como terroir. Y la sostenibilidad, en términos de calidad, tiene que atender a esto. Esto es lo que a mí particularmente me preocupa como algo específico, además de lo que se llama sostenibilidad en general. No hay que olvidar que yo siempre procuro poner esta
estructura que el resultado final en el vino está determinado por varios factores que se agrupan en el suelo, con sus distintos componentes, en el clima y, por supuesto, en la planta, no solo en sí misma, sus cualidades genéticas, sino además la gestión de ese viñedo, el manejo del viñedo. Porque estos factores interaccionan entre sí de tal manera que no podemos prever cuál es el resultado final por una mera suma aritmética de parámetros de estos factores, porque la interacción entre ellos y que solo se comprueba in situ, en la práctica, y observando cómo responde el viñedo, va a dar el resultado final que se valorará en términos, por supuesto, de producción, no nos equivoquemos, porque todos hablamos mucho de la calidad, pero tiene que haber un rendimiento, y sobre todo en términos de calidad. Y en esa calidad también entra en juego, no quiero que se sienta abandonado el sector, la parte enológica, los técnicos enológicos que son capaces de transformar las grandes cualidades que pueda tener la uva en un producto apetecible, deseable, valorable, que es el vino, que tiene una influencia muy grande también. Bien, los recursos ambientales, o que están asociados al concepto de terroir, pues son distintos en cada lugar. Tenemos un suelo con más capacidad de retención de agua, más nutrientes aprovechables por la planta, un clima en general, como clima, con unos recursos térmicos, hídricos también, luminosos. Eso condiciona, lógicamente, la respuesta. Pero, elegir bien el material vegetal, por supuesto la variedad, que es condición ineludible para saber que esos recursos satisfacen las exigencias de esa variedad para expresarse en su óptimo nivel. Pero también pues el portainjerto, que es la unión entre el suelo y la propia variedad, esto es esencial para llegar a un potencial que presente ese lugar para la variedad determinada. Pero también es la otra parte, donde podemos intentar o debemos intentar influir en la sostenibilidad, que son las prácticas de cultivo. Estas son las que van a permitir optimizar tanto la calidad como el rendimiento, o llegar a un equilibrio entre ellos, a partir de esos recursos que presenta el medio. Bien. Empezamos por el suelo, la sostenibilidad. ¿Qué papel podemos jugar en el camino de la sostenibilidad? Pues hay que ser conscientes de que los suelos pues pueden ser destruidos por la erosión. La destrucción de un suelo no va en el sentido de hacerlo sostenible, porque dejas de tener suelo o se ve deteriorado o disminuido y por lo tanto no es sostenible para esas circunstancias. También hay que ser conscientes, y todos lo sabéis, lo sabemos, que si no hubiese habido erosión no habría tierras buenas en los valles y páramos con poco suelo. Es decir, que para que se han formado esos suelos con unas características es porque ha habido erosión a lo largo de muchos años. No obstante, nosotros tenemos el viñedo en un tipo de suelos, en unas circunstancias, y no interesa que se pierdan o se degraden por la erosión, a priori. Bien, ¿y qué podemos hacer? Pues bueno, sabiendo que la erosión puede ser natural en las zonas de pendiente, todos sabemos que el agua corre y arrastra en cuanto hay pendientes y no hay otros medios que lo limiten. Pues hombre, lo que se puede hacer es cultivar siguiendo las curvas de nivel. Ahora algunos le llaman el key line y el no sé qué y el no sé cuál. Bueno, pues la palabra pues se lleva mucho porque eso gusta, ¿no? Llama la atención, pero vamos, que de toda la vida saben en la Ribeira Sacra cómo se cultiva el viñedo siguiendo las curvas de nivel. Y saben lo que pretendían. O haciendo bancales dependiendo de las circunstancias, ¿no? Lo que permita el medio y sin olvidar nunca la rentabilidad económica de poderlo acometer, evidentemente. Pero es que nosotros también podemos contribuir a la erosión a través de nuestra intervención. Entonces, en la medida de lo posible, se trata, y a lo mejor a alguien no le sienta bien del todo, lo que algunos sitios y algunos páramos está haciendo, de machacar el suelo, molerlo y hacer harina, como si fuese para hacer pan. Eso va más hacia la erosión del suelo y hacia la degradación que hacia la sostenibilidad. Tratar de evitar esa destrucción y, por ejemplo, en las zonas de pendiente, usar cubiertas, sea cubierta vegetal o también de otro tipo, que existen. Algo se niega. Vale. Entonces, desde el punto de vista de la preparación,
la preparación puede ser excesivamente invasiva, es decir, podemos estar a través de desfondes demasiado profundos o de la propia construcción indiscriminada de terrazas nuevas, completamente nuevas. Estaríamos contribuyendo a un deterioro del suelo y a una respuesta inadecuada, porque la variabilidad que provocamos en el suelo a través de estas acciones inducen una variación en su forma, en su estructura, que son perjudiciales tanto para el rendimiento como para la calidad del agua. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una intervención excesiva en el suelo modifica la expresión del terroir, por lo tanto debe ser evitada. Nosotros no podemos llegar al suelo, y lo que ha hecho la naturaleza a lo largo de cientos y miles de años, darle la vuelta en media hora. Y el suelo, en su parte más alta de 1 metro, 1,5 metros, o lo que sea, aquello, romper toda la estructura, invertir todas las capas que aparentemente pueden tener un interés inmediato para un desarrollo inicial de las plantas más adecuado, pero que a la larga no responderá a la tipicidad del producto que se conseguirá en ese viñedo. Bien, por lo tanto, esa intervención debe ser mínimamente destructiva. Para preparar la plantación necesitamos plantar, hay que acomodar el suelo, eso es innegable, pero se puede hacer de muchas maneras. Bien, a partir del suelo, para plantar, que tiene una estructura y una textura, es lo que ofrece la potencialidad de ese suelo, esa estructura, esa textura, esa riqueza nutricional. ¿Qué es lo más inmediato? Pues llevar a cabo análisis físicos y químicos del suelo para decidir cómo prepararlo de tal manera que lo hagamos de la forma más adecuada, menos agresiva. ¿Cuál es la finalidad, o debe ser la finalidad desde un punto de vista sostenible, cuando se prepara un suelo? Romperlo, romper el suelo, en el sentido de que se favorezca una oportunidad de desarrollo radicular, pero no molerlo. Moler el suelo no es el objetivo, no debe ser el objetivo. Irremediablemente, para preparar la parte superior del perfil del suelo, donde vamos a ubicar las plantas inicialmente, hace falta llevar a cabo una cierta preparación, más menuda, digamos, ¿no? Ahí es donde se puede intervenir con aperos, con vertederas, pero hasta una cierta profundidad, que por otro lado no estamos incurriendo en una agresividad histórica hacia el suelo, porque donde se ha cultivado remolacha, puedo hablar de ello, hemos estado durante años moviendo los 40 primeros centímetros del suelo, por lo tanto no estamos rompiendo esa estructura de largo plazo, y ahí se puede ejecutar este tipo de labor para aprovechar, utilizar las enmiendas que sean necesarias, o sobre todo colocar la planta y que tenga un buen desarrollo inicial, la plantación de viñedo, que como muy bien sabéis, el éxito en el primer año supone un altísimo porcentaje del éxito en el futuro. Bueno, entonces, la primera herramienta que tenemos a la hora de plantear cómo transferir el potencial del suelo, del lugar al viñedo es, bueno, según las características de este, en profundidad, en contenido en caliza, el portainjerto deberá ser utilizado para adecuar el viñedo a ese potencial, a esas características del suelo concretas. Y así nos encontramos en suelos con menos capacidad de almacenamiento de agua, suelos menos profundos, donde se deberían utilizar portainjertos más vigorosos, como conocéis muchos, el más utilizado es el 110R, evidentemente, pero los hay más vigorosos todavía, 140 Ruggeri o 1103 de Paulsen, que van a contrarrestar esa falta de recursos para ir hacia un equilibrio de necesidad vegetativa, de crecimiento del viñedo. Cuando los suelos son más profundos, probablemente no interesa eso. Entonces, la forma de buscar ese equilibrio en el que luego tengamos menos intervenciones y, por lo tanto, sea más sostenible, son patrones de vigorizantes o no muy vigorosos que, por otro lado, tienen el inconveniente de que no son aptos para situaciones de sequía o de suelos muy pobres.
101.14m, 420A o incluso el 5C, etc. Y luego están las situaciones que todos conocemos que son muy específicas, pues por situaciones de exceso de caliza, utilizamos el 41B, o en suelos de pH ácido, que aquí, quitando alguna honrosa excepción por el sur de la denominación de origen, pues no existen, pero también hay portaciertos específicos como el 196.17 de Castell, que sería el apropiado para buscar un equilibrio que después suponga una menor intervención en el manejo del viñedo. Bien, es tan sencillo como que si nos situamos en lo que vamos viendo cuando vamos por la carretera, situaciones de zona baja, media pendiente y parte alta, pues lo lógico, lo natural es utilizar en la parte baja portainjertos de vigorizantes, en la parte media de vigor intermedio y en la parte alta más resistentes a la sequía o a la limitación de suelo como ciento de cierre para llegar a un equilibrio del viñedo, evitando en muchos casos el exceso que se ve a la derecha y en otros casos la escasez de desarrollo. Desde el punto, pasamos ya no a la preparación, a las decisiones de plantación, sino al mantenimiento. ¿Qué criterios de mantenimiento? Pues como sabéis, lo que habitualmente se ha llevado a cabo era el laboreo. El laboreo en sí mismo no evita la aplicación de productos de síntesis, evita otras emisiones nocivas, pero hoy día, y no hablemos ya de cómo está el gasoil, pues ¿para qué vamos a engañarnos? Tiene una influencia, un perjuicio en cuanto a la preservación de la situación climática. Eso está ahí. Es decir, no es una cuestión que afecte solo al viñedo, a mi viñedo, sino que afecta en general. Después se han empezado a contemplar actuaciones con la utilización de cubierta vegetal, generalmente en la calle, y en la línea, pues o bien manteniendo herbicida o bien labrando, ¿no? Aquí reducimos ese impacto y digamos que se está contribuyendo a un cultivo más sostenible. Y yo digo, ¿más sostenible? ¿Por qué? ¿Porque es mejor que esté verde la calle o por qué? Más sostenible en cuanto a preservar la erosión del suelo e incluso favorecer su capacidad nutricional para las plantas. Eso es lo sostenible, no que sea más bonito el verde que el terrón. Y está otras alternativas. El desherbado químico es decir, utilizar herbicidas, tiene un aspecto que puede favorecer, y es que no incurrimos en labrar, en erosionar. Sin embargo, estamos utilizando productos que en principio pueden estar contribuyendo al deterioro ambiental. Por eso ahí están las opciones. ¿Cuál es el objetivo? Pues por un lado reducir la erosión. En la zona de Jerez lo saben muy bien, en las albarizas, donde en las pendientes, como se producen lluvias más torrenciales, tienen que hacer un surcado que quien conozca la zona sabe por qué se hace, para evitar la erosión. Pero además, las otras alternativas, como el uso de la cubierta, etcétera, que van encaminándose hacia la sostenibilidad, van a tratar de mejorar la estructura y sobre todo la estructura del suelo y su capacidad nutricional, y también, en último caso, regular el crecimiento del viñedo para tratar de minimizar, digamos, las intervenciones posteriores. Pero no nos engañemos, dice, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque, bueno, yo no voy a entrar en debates, por supuesto, que entonces lo biodinámico es lo ideal, o lo más ecológico, no voy a entrar porque no es el tema aquí, pero hay una cosa, el viñedo extrae nutrientes del suelo, y desde un punto de vista de sostenibilidad, si los extrae y no los devuelve, habrá que ponerlos. Porque si no, no será sostenible en el tiempo. Está en la propia definición. Por lo tanto, esto hay que contemplarlo. Hay que contemplar que hay unas extracciones de los elementos principales que todos conocemos, NPK, pero también de otros, o sea, nitrógeno, fósforo, potasio, pero también de otros, como el calcio, el magnesio o incluso el azufre. Lo que ocurre es que estos elementos, excepto en algunas situaciones, suelen tener abundancia suficiente para que la planta no detecte carencias. Y después esto depende enormemente de qué se hace con lo que la planta extrae. Evidentemente la uva va a la bodega, eso no se devuelve, pero sí puede ser devuelto los sarmientos o las partes verdes a lo largo del ciclo, hojas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el criterio que puede estar dentro del ámbito de la sostenibilidad en cuanto a fertilización?
Pues hay un objetivo 1 y así hay que planteárselo. Es decir, la corrección de deficiencias nutricionales. Un suelo, por muy natural que sea, no hacer nada es lo más natural, pero ese suelo puede provocar una situación en la que haya deficiencias. Si queremos sostener el cultivo, tendremos que aplicar esos elementos para corregir esas deficiencias. Pero no en exceso, porque entonces cualquier exceso que apliquemos estaremos incurriendo en una desviación del concepto de terroir, provocando que lleguemos a un producto que no es exactamente el típico de la zona. El segundo objetivo sería evitar el exceso de elementos minerales, que pueden perjudicar sobre todo al propio funcionamiento de la vid y al terroir. Elementos pesados, ahora se está tratando mucho el cobre como elemento perjudicial a largo plazo y cada vez se está restringiendo más, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se llega a esto? Es decir, bueno, yo veo la viña y la veo bien, pero no sé si me estoy yendo a niveles más escasos o estoy incurriendo en exceso de aplicaciones fertilizantes. La única forma es llevar a cabo controles, si puede ser tanto de suelo como de planta, para saber en qué nivel estamos y en el momento que pueda aparecer que podamos estar yéndonos por debajo del nivel exigible, pues saber, ser conscientes de que hay una necesidad de corregir, pero solo aquellos elementos o aquel elemento que pueda estar en situación de deficiencia. En definitiva, la fertilización como tal del viñedo pues tiene que ser racional, tiene que ser evaluada a través de estos controles para hacer un seguimiento y hay que considerar tanto la fertilización orgánica como la fertilización mineral, lógicamente, porque la fertilización orgánica también lleva elementos minerales que pasan a disposición de la planta. No podemos separar, por un lado, el estiércol que he comprado a no sé dónde de los abonos minerales tradicionales que compro y aplico. Bien, desde el punto de vista del clima, el primer aspecto es la preservación. Ya hemos comentado que hay un evidente incremento de temperatura y periodos de sequía que se producen de forma más intensa y estamos viéndolo en los últimos años. Y entonces esto está afectando y va a afectar no por igual a todos, pero en concreto a la península ibérica le va a afectar muchísimo. Eso tiene un efecto tanto en el rendimiento como en la maduración de la uva, la calidad de la uva y el estilo del vino. Pero es que hay regiones, como os he comentado al principio, que se benefician de este cambio. O sea, este cambio climático para algunos está bastante bien, porque donde no maduraba la uva, ahora madura. Entonces, así, en un ámbito más reducido, no hay una preocupación como en nuestro caso creo que sí que hay que estar preocupados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues acciones conservadoras, es decir, como decía al principio, reducción de emisiones y de gases de efecto invernadero, que está probado que son los que más contribuyen a que se esté alterando el clima y estamos contribuyendo a un calentamiento global. Objetivo, pues desde el punto de vista de la preservación, pues contener ese cambio y reducir el riesgo futuro. Detrás de todo esto, pues hay una cosa muy clara. La vid soporta una presión fitopatológica muy alta. Conocemos el oidio, el mildiu, la botrytis, etcétera, etcétera. Hay que combatirlo, si no, no hay sostenibilidad económica, no hay rentabilidad económica, no es sostenible. Pero los consumidores exigen que se reduzca el uso de pesticidas, pero que se reduzca de verdad, no en las etiquetas. Entonces, hay que plantearse formas de cultivo más ecológico, más integrado, algo que realmente permita seguir manteniendo más el concepto de terroir en cada zona, en cada lugar, o propiamente dicho, en cada terroir. ¿Cómo se puede contribuir a esto de una forma sostenible? Pues reduciendo la utilización de pesticidas a través de tratar solo cuando hay umbral de tratamiento, a través de la mejora en la eficiencia de las aplicaciones. Las máquinas pulverizadoras han mejorado enormemente y se debe valorar que aquello que se proyecta al ambiente vaya al destino real, que es la planta, y no perdido, tirado por allí. Eso tiene una influencia primero de consumo y después de deterioro ambiental. Pues utilizando procesos y productos más respetuosos, o sea, aquellos que no generen resistencias, porque si no nuevamente incurrimos en necesidad de más aplicaciones, o incluso planteándose productos que permitan la bioestimulación y que son productos que entran en ciclos de la naturaleza mucho más integrados, mucho menos agresivos. Bueno,
Eso es la preservación, y ya para ir finalizando está la mitigación, porque dice, una cosa es favorecer la preservación del clima, y otra cosa es cómo reduzco los efectos que ese calentamiento global nos está produciendo en el cultivo. Son cosas diferentes, aunque lógicamente van unidas. Y aquí están las medidas que ya se están viendo, es decir, para hacerlo más sostenible, pues me voy a más latitud, llámese páramos, irse al norte, me voy a más altitud, llámese zonas de páramos, aunque luego la supervivencia del viñedo puede entrar en duda en muchas de las situaciones, la propia orografía, pendientes a orientaciones hacia el norte, orientaciones al sur, dependiendo de la necesidad. Desde el punto de vista de las técnicas de cultivo está muy claro que a través de la conducción y de la poda se puede intervenir, y también del material vegetal, es decir, de aquellos materiales, variedades, portainjertos, que, como decía, nos permitan acercarnos al equilibrio, porque si no tengo por qué estar pasando a despuntar 3 veces o 5 veces, dejaré de emitir anhídrido carbónico a la atmósfera todas esas veces si yo tengo un viñedo más equilibrado, por ejemplo. Evidentemente, la primera herramienta ante este calentamiento global y sobre todo la sequía es la utilización del riego, no nos vamos a engañar. Sin embargo, este es un bien, el agua, muy preciado, que entra en términos de discusión, de competencia y hasta de moralidad. Pero sobre todo hay que hacer una adaptación diferencial, es decir, no vale, aquí no pretendáis, nadie, supongo que no, llevarse ninguna receta, sino un planteamiento de situaciones, de alternativas, pero que van encaminadas a la adaptación individual en cada situación, en cada viñedo, porque el objetivo, bueno, pues es mitigar esos efectos para que sea rentable y siga siendo rentable el cultivo del viñedo. Bueno, esto para aligerar lo hacemos en verde habitualmente, es decir, intervenimos en verde porque hay una variabilidad anual, hay años de más crecimiento, porque ha sido más benévolo el invierno o la primavera en cuanto a lluvias, y hacemos desde lo más básico, que es el espergurado, para limpiar la planta, que no haya riesgos, digamos, ni exceso de consumo por brotes innecesarios, pero también a un nivel ya de ajuste, de despampanado, donde se deja una carga en pámpanos determinada, acorde con el potencial del lugar que venimos observando de años anteriores. Evidentemente, también encaminamos estas intervenciones para reducir los productos, la aplicación de productos de síntesis, porque si mantenemos aireada la zona de racimos de un viñedo, muy probablemente tengamos menos necesidad de pulverizar con productos para proteger de algunas enfermedades fúngicas, ¿no? Hay otros aspectos más relacionados con la calidad, como es adaptar la relación entre la fuente, que son las hojas, y los sumideros, que son los racimos. Es decir, yo quiero, como se ha calentado, el verano es muy seco y muy cálido, pues voy a dejar menos hojas para que maduren más lentamente la uva. Eso tiene un efecto que retrasa el envero y la madurez. También reduce la velocidad de concentración de azúcares, pero los efectos en la acidez ya son menos estandarizables, digamos, es decir, que hay que observar la respuesta. Otros posibles efectos de cualquier intervención pues van a parar a la composición aromática y a la composición fenólica, que esto es lo que hay que valorar en términos cualitativos en cada situación. Bien, la otra parte, que es los 5 minutos que José Antonio me dice que me da de permiso, es en qué medida la digitalización puede contribuir a una mejora o un empleo más útil en cuanto a la sostenibilidad del viñedo, del cultivo. Hay que ser igual que dije al principio. ¿Qué es la sostenibilidad? Pues, ¿qué es la digitalización? Porque es que hay veces suena todo tan bonito que la digitalización nos va a resolver el mundo mundial. Casi nada resuelve el mundo en su conjunto. La digitalización no es más que el conjunto de datos e información ordenados que resultan objetivos, cuantificables, accesibles, repetibles. Eso es la digitalización. No es ni más ni menos que eso. Que puede ir, evidentemente, desde algo muy básico, como aquel
Este es un gráfico de temperaturas y precipitaciones mensuales registradas en una estación y que podemos ver y nos permite seguir la evolución para ver si estamos escasos de agua, si llevamos una integral térmica eficaz más reducida y por lo tanto estamos incurriendo en un retraso del ciclo. Eso es lo básico. ¿Pero qué ventajas tiene? Pues permite el análisis objetivo, la reproducción de los datos, el seguimiento de la evolución, tanto de aspectos ambientales como del propio cultivo, permite contrastar qué está pasando en una situación y en otra, el ajuste va a ser mucho más fácil a partir de esta información. ¿Qué inconvenientes tiene el uso de la digitalización? Pues tiene inconvenientes como es el riesgo de la generalización inapropiada. Tengo un sensor que me han vendido, como sé que hay compañeros aquí que también, espero que no se molesten. Tengo un sensor, lo pongo allí, en una planta, y luego mis 40 hectáreas las manejo en función de esa medida. Ojo, ojo con los riesgos del empleo, no de la digitalización, del empleo. O una interpretación incorrecta a partir de datos. Yo casi todas se las saco a mi maestro, que fue el profesor José Ramón Lizarrague, de Madrid, y amigo, que dice, en aquella época donde hacíamos los primeros controles, pues en la tesis doctoral, pesábamos la madera de poda con una báscula, sujetándola, poníamos un invento y tal. Pero, amigo, llegaron las digitales. Cuando tú pesabas una báscula, igual que cuando se vendían los cochinos antaño, pues tú vas viendo que hay que llevar el fiel al cero, y dices, y estás siendo consciente de lo que haces. Tú das al aparato, le das como la tensión, 13,6, 17,4, y te crees todo. Y no tiene por qué ser así. Entonces, hay que interpretarlo correctamente. Y eso exige un control de las respuestas del viñedo. La utilización que se hace de esto y se debe hacer es para mejorar la eficacia ¿en qué? En la simplificación de datos, en la automatización, pero sobre todo en la identificación de procesos. Yo tengo aquí unos datos de calidad, composición de la uva, de acidez, de 6 tratamientos de riego que estoy estudiando en un proyecto, y esta digitalización me permite contrastar de forma repetida qué está pasando. Esa es la utilización real, buena, que se le puede sacar a este tipo de herramientas. Bien, para ir acabando. ¿Con qué medios cuenta la digitalización? Pues muchos, desde el GPS, que ya todos estamos muy familiarizados y que casi nos suele perder, que ya nos perdemos con el coche. Antes no nos perdíamos porque sabíamos que teníamos que mirar la señal, ahora nos perdemos porque el GPS te dice la primera a la derecha y no coincide con la imagen que estás viendo. Bueno, pero es por hacerlo un poco agradable. Las tablets, el móvil como tal, las cámaras en sus diversas versiones. Muy interesante, que también creo que aquí se expondrá algo, las estaciones meteorológicas, por ejemplo, o de otro tipo de medidas ambientales, de esporas, sensores concretos de diversos parámetros, hídricos, fisiológicos, ambientales, las redes que permiten comunicar puntos e integrar todos esos proyectos, todos esos datos. Desde el punto de vista es muy alucinante porque nos dicen que ya ahora nos vigilan en la carretera con un dron y no te enteras con el helicóptero, pues con el dron ya ni te cuento. Vehículos tripulados, estos son medios. Los procesos es muy simple, es la obtención de imágenes, fotos aéreas, fotos que se transforman en índices de vegetación, el más famoso NDVI, índice normalizado de vegetación, secuencias, cómo se van produciendo. Aquí, en ese mismo proyecto que os comento en la Ribera del Duero, aunque está lejos, veis que este tratamiento tiene más anchura de verde que estos que están a la derecha y a la izquierda, aunque la imagen no es la mejor. Esto nos permite evaluar este tipo de situaciones. También que mapas de conductividad eléctrica, de vigor, de humedad en el suelo en cierta profundidad. ¿Y esto qué utilidad tiene? Pues hombre, lo primero, ser conscientes de que el suelo no es igual en todas las partes y nos va a permitir criterios diferenciales. O esto muy interesante que hemos visto este año, como las aplicaciones, pues en cuanto a aspectos de temperatura, de estrés hídrico o incluso de afecciones o carencias nutricionales, pueden ser detectados con medios digitales, por decirlo de alguna manera. Y eso favorece la identificación del lugar. No que tú no lo puedas ver de visu también cuando vas por el viñedo, que eso es elemental. Pero aquí hemos visto, por ejemplo, que esto es una foto de frente de una espaldera y aquí hemos visto en 3 tratamientos distintos, vemos que no veis casi nada, por lo que veo desde allí,
pero hay unas líneas más altas y otras más bajas que dice que están 2 grados y pico más calientes los racimos, en una situación derivada de una forma de regar que otra. O de abrir el canopy, arriba, que por ahí está Alberto, abrir el canopy para proteger al mediodía la incidencia solar en los racimos. Bien, y ya acabando, ¿para qué se utiliza? Pues cuando es previamente, pues se utiliza para identificar zonas que te permite, pues muchas veces ya tengo el viñedo y ahora voy a ir con el dron y clasifico. Bueno, pero es que antes de eso puedes tener la oportunidad de, al hacer la plantación previamente, identificar las zonas para hacer plantación con distintos criterios según la zona. Y esto lo puede permitir para hacer criterios de subsolado, de profundidades, para hacer enmiendas. Para identificar unidades que efectivamente se obtienen a través de GPS o a través de esos índices NDVI, de tal manera que podamos aplicar los inputs, la fertilización, la pulverización, según las zonas. Eso es verdad, y ahora ya está todo conectado. Tú lo puedes automatizar y la aplicación puede ser automática. Y también, por supuesto, lo que más se utiliza, la discriminación en el manejo, según el vigor, según el rendimiento obtenido, según la calidad asociada a esas zonas, que, ojo, una cosa que quiero dejar clara, las fotos no identifican qué es dónde sale la mejor uva. La mejor uva la tenemos que medir y ver qué es mejor e identificar de dónde viene. Y ese de dónde viene tendremos que ver por qué está viniendo de ahí. Tenemos más hoja de la cuenta, menos hoja de la cuenta, más riego de lo que se necesita o menos riego de lo propio. Y esto finalmente, y este taller de verdad, tiene 3 pasos, la utilización de la digitalización. Es decir, primero, la observación y observar cómo responde el viñedo, los datos de respuesta, según esas zonas discriminadas. A partir de ahí hacer un análisis de ese resultado, evaluarlo, interpretarlo, por qué se está produciendo eso en zonas de manera distinta y finalmente, a partir de ahí, hacer una implementación y un plan de gestión del viñedo acorde con esas zonas que la digitalización te ha permitido distinguir. Y eso significará acercarnos a una mayor sostenibilidad, pero una sostenibilidad que desde luego pasa por ser rentable, que el cultivo sea rentable. Porque aquí os pongo ya, esto es el final, si no dejo ya no hago más comentarios, como el coste para producir uva es tan sencillo como que el mismo viñedo de producir 5.500 kilos por hectárea a 9.500 por hectárea, el coste de producción de cada kilo, pues tanto es así como de pasar del doble a la mitad cuando aumentan los rendimientos. Y yo ahí lo dejo. Muchas gracias.